Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay, y continuamos por la gracia de Dios avanzando en nuestro estudio sobre la Iglesia. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema, la pureza de la Iglesia. Vamos a empezar primeramente con unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este precioso día que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida espiritual, gracias por la vida física, gracias, Señor, por conocer la verdad, conocer primeramente al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y también conocer esta verdad que queremos proclamarla, queremos anunciarla, pero también queremos vivir en esa verdad, aplicarla a nuestra vida. Rogamos, Señor, por todas las personas que han de estar viendo y escuchando este mensaje, de acuerdo a su necesidad. Si son hijos tuyos, tú los edifiques en la fe, los fortalezcas, les adviertas de los peligros que hay en este mundo, de aquellos que doctrinas falsas, erróneas. Y también te rogamos por todos aquellos que no te conocen en este día, Señor. Algunos puedan venir al encuentro de aquel que ama sus almas, el Señor Jesucristo. Todas estas cosas te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos entonces en nuestro estudio sobre la doctrina de la Iglesia y estamos en una sección que la llamamos la pureza de la Iglesia. Como pueblo de Dios, se nos dice en su palabra que nos mantengamos puros, como simboliza allí el vestido blanco en la novia, cuando camina por ese pasillo hacia el altar para encontrarse con el que va a ser, allí en el futuro ya próximo, su esposo. ¡Qué emoción!, ¿no es cierto?, para ambos. Ese vestido blanco representa que ella se ha mantenido pura para el día de su matrimonio. Esa es básicamente la imagen que se usa para describir a la Iglesia. Y fíjense
como el apóstol Pablo nos dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la cuestión aquí es cómo se mantiene pura la iglesia, el pueblo de Dios, viviendo en el mundo del diablo, en un mundo caído ciertamente y cada vez más corrompido y perverso por causa del pecado. Por supuesto que aquí no estamos hablando de la pureza posicional, la iglesia ya tiene eso. El día que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él ya nos justificó de nuestros pecados por medio de su sangre allí en la cruz del Calvario. Y ahora estamos limpios y estamos justos delante de su presencia. Lo que estamos hablando aquí es de la pureza práctica, de la pureza cotidiana, diaria, en el cual tenemos que vivir en este mundo. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está tratando de mantener a los hermanos allí en Corinto doctrinalmente puros. Así como una mujer, como dijimos anteriormente, comprometida se mantendría pura para el día de su matrimonio. Entonces, ¿cómo puede la iglesia de Cristo mantenerse limpia y pura en un mundo malicioso? Bueno, el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia dos doctrinas muy importantes, fundamentales y hoy muy olvidadas, por cierto, para que las apliquemos allí como iglesia e individualmente. La primera es la separación eclesiástica y la segunda doctrina es la disciplina eclesiástica. Así que hoy vamos a terminar de ver sobre la separación eclesiástica. En el sermón anterior hemos estado viendo básicamente 4 preguntas y la primera de ellas era ¿qué significa la separación eclesiástica? Y la separación eclesiástica es la doctrina que Dios te ha dado y que está allí en su palabra, donde debes separarte, ya sea de personas o grupos o instituciones que ya no honran la verdad bíblica, que se han apartado de ella. En Romanos 16, 17 el apóstol Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, Miremos la segunda pregunta que hemos estudiado. ¿Por qué separarse de algunas personas o grupos religiosos? Bueno, el problema es que si te unes a un grupo de personas que no son bíblicamente fieles a la palabra del Señor y no te separas de ellas, lo que hace a la iglesia es robarle el carácter distintivo y su poder de predicar y enseñar la verdad. En muchos de los casos, muchas iglesias se han vuelto como el mundo, perdiendo totalmente su autoridad espiritual, de tal manera que no tienen más esa fuerza ni el testimonio para hablarles a las personas de esa condenación que les espera si no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones. Y también hemos hablado de esto en el sermón anterior. Y ciertamente Dios sigue tratando con su iglesia. Miremos la tercera pregunta que estudiamos en el sermón anterior. ¿Existe una base bíblica para la separación eclesiástica? Y aquí investigamos una lista de versículos en las epístolas que nos dan una base bíblica para la separación eclesiástica. Es completamente conveniente en algunas circunstancias, como dijimos, separarnos de las personas, incluso separarnos de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos o evangélicos o de organizaciones que ya no son bíblicamente fieles
a la palabra del Señor, porque se han apartado en parte o a veces totalmente de las verdades de las Escrituras. Y miramos allí esos pasajes bíblicos y todos están en las epístolas, en el Nuevo Testamento, y directamente vinculados con la iglesia. Fíjese allí en 2 de Juan, versículo 9 al 11, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Miremos la cuarta y última pregunta. ¿De qué exactamente nos separamos? ¿De qué deberíamos separarnos como cristianos o como una iglesia bíblicamente fiel? ¿De qué tipo de grupos? Y ante todo, el creyente fiel a la palabra de Dios debe separarse de los grupos que enseñan falsas doctrinas. El apóstol Pablo, cuando le escribe allí, instruyéndole al pastor Timoteo, quien estaba de pastor en Éfeso, le dice que vigile con mucho cuidado su vida y su doctrina. Fíjense allí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, debemos separarnos de las personas o grupos que niegan los fundamentos de la fe cristiana, de la fe bíblica. Así que eso requiere una comprensión de lo que es la doctrina correcta, y aquí hay una breve lista en la que hemos estado estudiando para tratar los fundamentos de la fe. Entonces, ¿de qué tipo de doctrina nos separamos? Número 1, te separas de las personas o grupos que primero niegan la creación y la caída del hombre, literal. Ellos dicen que los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11, es una leyenda, un cuento, un mito. No creen que sea verdad. Hay que separarse de tal denominación entonces, o de personas que enseñan o creen de esa manera. Porque si no hubo creación y no hubo caída del hombre en forma literal, no hay razón del por qué Jesús vino al mundo. Jesús es la solución y usted nunca buscará la solución hasta que comprenda cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios creó al hombre, Adán, y el hombre cayó en pecado. Y esto lo vemos allí en Génesis capítulo 3. Y cuando cayó en pecado el hombre, dice las Escrituras que el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si esas doctrinas no se mantienen literalmente, entonces no hay razones para llegar a Cristo como nuestro único Salvador. El segundo fundamento de la fe, de que debes separarte, es de los que niegan la inspiración y la infalibilidad de la Biblia. Ellos encuentran errores o fallas en las Escrituras. La inspiración se refiere al registro de las Escrituras en sus manuscritos originales, y la infalibilidad es básicamente la idea de que las Escrituras no tienen errores en los manuscritos originales. Creemos que las copias que utilizamos hoy son tan precisas como pueden serlo. No las vemos como inspiradas, ciertamente, pero las vemos como copias muy exactas y extremadamente precisas de los manuscritos originales que ya no los poseemos. Bueno, y luego tienes que separarte de tal movimiento o grupo que niegan la doctrina de la salvación solo por la fe en Cristo, sin obras. Estos grupos dicen que la obra de Cristo no fue suficiente para salvarnos. Necesitas hacer tu parte, tus buenas obras para salvarte, y esto no es bíblico. Las religiones que tienen su salvación por obras siempre te dirán que Dios hizo aproximadamente
el 90% del trabajo y tú tienes que hacer los últimos 10%. Bueno, ¿y qué tienes que hacer? Ellos te dicen que tienes que pagar, que tienes que rezar, que tienes que hacer buenas obras, que tienes que obedecer los mandamientos, hasta tienes que bautizarte, en fin, o hacer peregrinaciones. Entonces, si no estás orando, pagando, obedeciendo, no has cumplido el 10% y por lo tanto no eres salvo todavía. Eso es religión. Pero eso no es verdad, de acuerdo a la palabra del Señor. Cristo en la cruz del Calvario hizo el 100% y Él allí en la cruz exclamó estas palabras: consumado es. ¿Qué significa? Está pagado en su totalidad, que está terminado. No hay nada más que agregar para salvarte. Y si este grupo o personas no creen que Jesús lo hizo todo y nosotros recibimos lo que Él ha hecho como un regalo por medio de la fe, entonces tenemos que separarnos de tal persona o grupos o denominaciones. Y ahí es donde nos detuvimos la última vez. Hoy vamos a ver cuáles son algunas otras doctrinas de las que debemos separarnos. ¿Qué otras doctrinas falsas hay? Hay un montón, ¿no es cierto? Pero miremos, en cuarto lugar, están los que niegan la doctrina y la divinidad de Cristo. ¿Qué creemos sobre la Trinidad? Que Dios es uno. Muchísimos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseñan esto. Miremos en Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin embargo, aunque Dios es uno, se ha revelado a sí mismo en tres personas separadas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres comparten la esencia de la deidad. Y sin embargo, de alguna manera, al mismo tiempo, cada uno mantiene su propia personalidad o singularidad. El Hijo sigue siendo el Hijo de manera única, aunque comparte la misma esencia de la deidad con el Padre. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre sigue siendo el Espíritu Santo, aunque comparte la misma esencia de la deidad con el Padre y con el Hijo. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la verdad de la Trinidad se encuentra esparcida a través de toda la palabra de Dios. Miremos algunos destellos en el Antiguo Testamento. La palabra en hebreo, Elohim, se refiere a Dios y es el término divino que Dios usó al comienzo de la Biblia. Ya en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Es un nombre en plural, usado unas 2325 veces, según la concordancia Strong, en el Antiguo Testamento, acompañado continuamente por un verbo en singular. Lo vemos también en la creación. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La misma forma plural se usa después de la caída de Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. También se usa allá en Babel cuando Dios confundió las lenguas de la gente. Génesis 11:7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Pero también vemos la revelación en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de nuestro Salvador. Vemos allí un testimonio de la asociación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículos 35 y 37 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Precioso versículo. Pero también en el bautismo de nuestro Señor, el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo y en el mismo momento la bendición del Padre vino desde el cielo. Y lo vemos allá en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en la promesa del Señor sobre el Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 14, 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las tres personas de la Trinidad son Dios. Al Padre se le llama Dios. En 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Al Espíritu Santo también se le llama Dios. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso tiene que ver con la disciplina de Ananías y Zafira, donde Pedro le dice que había mentido al Espíritu Santo, y luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no hay duda que el Hijo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. En Juan 1:1, el comienzo de este evangelio dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Uno no puede leer la palabra de Dios sin reconocer que la Biblia nos enseña una y otra vez que Jesucristo afirmó ser Dios. Hay tantos pasajes bíblicos donde el Señor nos dice esto. Miremos uno de ellos. En Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Recuerda el llamado a Moisés, donde Dios se revela por primera vez con el título de Yo soy? En Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice esto, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El título Yo soy significa el que existe por sí mismo, el eterno Dios. Y Jesús tomó ese título y lo aplicó directamente a sí mismo. Los judíos no tuvieron absolutamente ningún problema en descifrar el mensaje. Sabían exactamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, porque de inmediato dice que tomaron piedras para apedrearlo hasta la muerte por blasfemar ser Dios. Esto lo vemos en Levítico capítulo 24, versículo 16, que dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, si piensas que Jesús de alguna manera fue ambiguo, enigmático aquí, obviamente no lo fue, porque los judíos sabían muy bien lo que estaba diciendo.
Él, como un simple hombre, estaba afirmando ser Dios. Así que Jesús no es solo un buen hombre como algunos piensan, Él es Dios. Ahora, en los juicios que le hicieron al Señor Jesucristo en la semana de la Pasión, tanto los judíos como los romanos sucedieron en 3 etapas. 3 ante los líderes judíos. 1 ante Anás, el sumo sacerdote. Luego pasó al concilio, allí que estuvo a pleno para oír a los testigos. Y el último juicio entre los judíos fue temprano en la mañana para oír allí la sentencia de condenación. Los otros 3 juicios fueron juicios políticos. Fue primero ante Pilato, luego ante Herodes y finalmente Pilato, que lo entregó para ser crucificado. Y en el juicio ante el concilio, el Señor Jesucristo tomó la profecía del Hijo del Hombre de Daniel, capítulo 7, y la aplicó a sí mismo, que vendría al final de la era para traer su reinado. Esto lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Miramos lo que dice la profecía que el Señor Jesucristo citó. En Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El sumo sacerdote rasgó sus túnicas y dijo: ¿qué más evidencia necesitamos para dar muerte a este hombre? En otras palabras, este hombre es un blasfemo, porque se está declarando a sí mismo Dios. Entonces, esta idea de que Jesús fue un hombre simplemente, un buen maestro, pero nunca afirmó ser Dios, es ridículo cuando se lee realmente lo que dice aquí la palabra de Dios. En el libro de Tito también encontramos otra declaración relacionada a la deidad de Cristo. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es exactamente el Señor Jesucristo? Él no es solamente el Salvador del mundo, sino que es el Dios encarnado y Salvador. Así que es una prueba muy fuerte de la plena deidad de Cristo. Y si te encuentras con grupos que lo niegan o rechazan esto, entonces tienes que separarte de ellos. Y es por eso que no tenemos compañerismo con los llamados testigos de Jehová, ni con los mormones, porque están negando la Trinidad y negando la divinidad del Señor Jesucristo. No creen que Jesucristo sea el segundo miembro eternamente existente de la Trinidad. Creen que Jesucristo fue una creación, o como ellos dicen, un Dios con minúscula. Por eso es importante comprender la verdadera doctrina para que puedas comprender de qué separarse. Entonces, uno de los fundamentos de la fe que colapsa muy rápidamente es cualquier tipo de enseñanza que niegue o altere la Trinidad y la divinidad del Señor Jesucristo. ¿De quién más te separas? Te separas de los que niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico. Miremos lo que nos dice allí el capítulo de la resurrección. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse, creo que
habrá sido algo muy fácil para los enemigos del cristianismo negar la resurrección del Señor Jesucristo, pues había muchísimos enemigos. Entre ellos estaban los judíos incrédulos y también los romanos que odiaban al cristianismo. Pero mire, la resurrección de Cristo fue atestiguada por personas confiables. Esto lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Pablo les dice a aquellos que estaban negando la resurrección y les dice que Cristo no solo resucitó de entre los muertos y no solo que después se apareció a las mujeres, a los discípulos, a los apóstoles, sino que se apareció a más de 500 personas, 500 hermanos, y la mayoría de ellos todavía estaban vivos. Una persona puede equivocarse o ser culpable de ver cosas, pero que 500 personas experimenten la misma visión a la misma vez. Después dice las Escrituras que Jacobo le vio al Señor, y al final Saulo de Tarso también lo vio al Señor. Ahora piensen esto por un minuto. Si lo que Pablo dijo no fuera cierto y la resurrección de Cristo no podría haber sido allí validada o verificada por estas 500 personas, entonces el cristianismo habría sido desacreditado desde el mismo principio. Pero no fue así. Pero también vemos que la resurrección de Cristo cumple las profecías de las Escrituras. El apóstol Pablo, citando el Salmo 16 desde el versículo 8 al 11, en la sinagoga de los judíos allá en Antioquía de Pisidia, dice en Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, la resurrección de Cristo es un hecho literal, lo creemos. Cristo resucitó en su cuerpo humano, con carne y hueso, pero ahora está glorificado. Amén. Las mujeres abrazaron sus pies y le adoraron cuando Él resucitó. La tumba estaba vacía y los lienzos en orden cuando Pedro y Juan los examinaron. El Señor comió con los discípulos después de su resurrección. Los discípulos le reconocieron después de resucitar y vieron sus cicatrices en las manos y en su costado. La resurrección de Cristo es la prueba de su divinidad, es la garantía de nuestra justificación de la culpa del pecado. Esto lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es el poder de la predicación, ciertamente es la certeza de nuestra propia resurrección y es el fundamento del Evangelio. Así que creemos en la resurrección corporal de Cristo y creemos que Él salió triunfante de la tumba, no como un espíritu, como algunos dicen, sino con un cuerpo físico, con un cuerpo glorificado para ya no ver más la muerte. Entonces, ¿qué haces con la gente que dicen que Cristo tal vez resucitó de entre los muertos o tal vez no lo hizo? Y si resucitó de entre los muertos, tal vez resucitó en forma espiritual. Eso es una negación del cristianismo y por lo tanto te separas de grupos o personas que creen eso. Otra doctrina de la que nos separamos de personas que niegan la segunda venida corporal de Cristo. Cristo regresará a esta tierra tan literal y tan corporalmente como se fue. En Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente,
y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías nos está dando detalles de una aparición física del Señor Jesús. En Hechos capítulo 1 es la ascensión de Cristo a los cielos. Y fíjense lo que dice allí, en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que aquí están los discípulos a quienes Cristo ministró durante 40 días después de su resurrección, y de repente el Señor se empieza a elevar de la tierra al cielo. Entonces 2 ángeles se les aparecieron y les hablaron, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien parado allí frente a ti y que se empieza a elevar? ¡Qué sorprendente habrá sido! Bueno, el Señor lo hizo, y los ángeles les dijeron en Hechos capítulo 1, versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí está haciendo una declaración sobre la aparición corporal de Jesucristo. Este no es el rapto. El rapto es un evento diferente. Esta es la segunda venida al final del periodo de la tribulación de 7 años. Entonces, ¿qué haces cuando te encuentras con evangélicos o grupos que niegan la aparición corporal de Cristo al final de los tiempos? Si lo niega, entonces usted simplemente dice que, lo siento, nos vamos a tener que separar. Y finalmente, la séptima doctrina de la que hay que separarse, pero hay muchas más, ciertamente, es la de los que niegan la existencia eterna del cielo y del infierno. Hoy en día también están los que niegan con respecto a la eternidad y a las recompensas eternas o el juicio venidero. Algunos, como los testigos de Jehová, los adventistas, y otros están enseñando que cuando el pecador perdido muere, ellos simplemente son instantáneamente aniquilados, exterminados, desaparecen o dejan de existir. Los adventistas del séptimo día dicen que vivir por la eternidad en el infierno es una falsa doctrina de origen pagano. Y de igual manera los testigos de Jehová creen que no puede haber castigo después de la muerte para todos aquellos incrédulos, porque ellos dejan de existir. La Biblia niega rotundamente el aniquilacionismo, también conocido como el extincionismo o destruccionismo. Y una de las declaraciones más claras sobre la resurrección futura y sus recompensas que tenemos en las Escrituras está allí en Daniel capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este versículo nos dice de la vida eterna para el creyente, y en el mismo versículo dice: y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es para los incrédulos. Notarás la repetición de eterna o perpetua, que es la palabra hebrea olam. Esa palabra se aplica al creyente en la próxima vida, aquí en este versículo, y se aplica también de igual manera para el incrédulo en la próxima vida. Entonces, si estás diciendo que el cielo es para siempre, pero de alguna manera el infierno no es para siempre, entonces tienes aquí un problema. La Biblia nos dice que Dios es eterno. En el Salmo 92 dice: antes
que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra en hebreo para eternidad, como dijimos, es olam y significa hasta la eternidad, eternamente, eterno, siglo. Entonces, le preguntas a las personas que creen en la aniquilación del cuerpo, si crees que Dios es para siempre. Ellos te van a contestar, por supuesto que sí. Y también, si le preguntas, ¿crees que el cielo es para siempre? También ellos te van a contestar afirmativamente. Pero, ¿crees que el infierno es para siempre? ¿O no? Ellos te dirán. Ciertamente no. Bueno, no se puede interpretar de esa forma porque la palabra olam se utiliza para describir a los tres. Entonces, sea lo que sea que creas sobre el cielo en términos de eternidad y Dios en términos de eternidad, no puedes hacer una diferencia especial por el infierno. El infierno es una realidad tan eterna como lo es Dios, como lo es el cielo. Este concepto no solo se enseña en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y hay un pasaje paralelo en el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 25, sobre el juicio del Señor Jesucristo sobre las naciones, allí representado con las ovejas y las cabras. Y dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahora, al igual que olam es la palabra hebrea para eternidad, en griego la palabra ionios es para eternidad. Entonces notarás que ionios se aplica al creyente en la próxima vida, pero también se aplica para los incrédulos en la próxima vida. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ionios, primero aquí dice, irán los inconversos a la condenación eterna, al castigo eterno. Y los creyentes irán, ionios, a la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta es una declaración muy clara sobre la retribución eterna. Está hablando de personas en la tribulación que no son salvas y se evidencia eso porque recibirán la marca de la bestia. Entonces, ¿por cuánto tiempo sube el humo de su tormento? Y allí dice, para siempre, para siempre. Y si eso no fuera suficiente, dice allí la palabra de Dios, y no tienen reposo de día ni de noche. Miremos que al final del periodo de la tribulación, allá en Apocalipsis 19:20, lo que dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Y después de ese juicio en Apocalipsis capítulo 19 pasarán 1000 años, llamado el reino de Dios o el milenio, donde todavía el diablo no es arrojado al lago de fuego con sus compañeros, la bestia y el falso profeta, como sucederá al final del periodo de la tribulación, sino que el diablo será puesto en otro lugar llamado el abismo, porque Dios tiene un propósito más para Satanás, que saldrá a engañar al mundo al final de los 1000 años. Pero después de los 1000 años, Satanás será arrojado al mismo lago de fuego y azufre, en el que fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Y quiero que vean algo muy interesante que pasa 1000 años después, cuando Satanás se reúne con sus 2 secuaces, la bestia y el falso profeta, en el lago de fuego.
Fíjense allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Han pasado 1000 años, pero todavía están en el mismo lago de fuego. No se desintegraron, no desaparecieron, siguen en este estado de eterno castigo. Y dice, serán atormentados día y noche. Y luego usa 2 veces más la palabra griega para eternidad, aionios, por los siglos de los siglos. Y por cierto, si esto no fuera cierto, el concepto de retribución eterna, de castigo eterno, entonces, ¿por qué trabajamos tanto para evangelizar, para predicar, para que las almas se salven? ¿Por qué nos esforzamos tanto bajo esta dispensación de la gracia para enviar y sostener misioneros? ¿Por qué los misioneros tienen que dejar su país de origen y tienen que viajar ya sea solos o con sus familias a otros países y allí tienen que a veces aprender la cultura o el idioma, un idioma desconocido, y muchas veces hasta hay misioneros que tienen que traducir la Biblia a algún dialecto extranjero? Y uno lo hace ciertamente porque está tratando de llegar a mayor cantidad de personas, porque ciertamente hay algo que temer, hay algo que la palabra de Dios nos dice que le espera a la gente si no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, y es la condenación eterna, la condenación eterna. Creo que el diablo está detrás de esta enseñanza de que no existe el infierno, porque el diablo sabe que si los hombres no entienden la enseñanza del infierno, no se van a preparar para ir al cielo, ni entregarán sus almas al Señor Jesucristo. Por eso, mi amigo, quiero decirte una vez más, existe el infierno, existe la condenación eterna, y después de que usted muera, si no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, estará allí, en ese lugar de tormento, en ese lugar de tormento eterno. La Biblia nos dice que el infierno es un lugar de oscuridad y tinieblas, donde las personas son atormentadas día y noche. La Biblia dice que el infierno es un lugar que arde con fuego y azufre. En Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. En Mateo capítulo 13, versículo 50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es mi deseo y oración que usted no vaya a este lugar, sino que vaya al cielo. Y para ir al infierno, usted va a tener que esforzarse para llegar allí. Y entiéndame bien lo que voy a decir. Le será más difícil ir al infierno que ir al cielo. Y usted estará tal vez confundido por esto que le estoy diciendo y me preguntará, ¿por qué dice eso, pastor? No lo entiendo. Te voy a explicar por qué. Porque tendrá que pasar por encima de muchas oraciones hechas de los que han orado y orado permanentemente y siguen orando por usted para que vaya al cielo, porque muchos están rogando al Padre Celestial y pidiéndoles con ruego que ablande su corazón, que allí pueda tocar el Espíritu de Dios su vida y pueda entregar su vida al Señor. Entonces usted va a tener que pasar por alto todas estas oraciones e ir al infierno. Tendrá que pasar por encima de la palabra de Dios que le predicaron. Tendrá que pasar por encima de su propia conciencia, por encima de su propia sensatez, que le está diciendo tal vez, tienes que entregar tu corazón ahora mismo al Señor Jesucristo y salvarte.
Tendrás que pasar por encima de la convicción del Espíritu Santo que está tratando contigo una y otra vez. Si usted va al infierno, tendrá que pasar por encima de la cruz del Calvario, allí donde el Señor Jesucristo derramó su sangre por usted. Tendrá que pasar por alto el monte Calvario. Usted tendrá que pasar por todas estas cosas para ir al infierno. Pero si usted pasa todas estas cosas y no viene a Cristo, usted se encontrará en el infierno y de allí no podrá salir jamás. Si usted es un hombre no salvo todavía, esto debe hacerle reflexionar, debe hacerle pensar. ¿Sabe usted que está cerca del infierno? Este mismo día usted podría morirse, y si se muriera sin Cristo, usted estaría en el infierno. Abriría sus ojos en ese lugar de tormento. El Señor contó la historia del rico y Lázaro, y creemos que esta era una historia real, no era una parábola. En Lucas 16, 22 y 23 dice: murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Pero si usted es un cristiano, un hijo de Dios, el cielo está cada vez más cerca de usted. Seguro que lo piensa. Este mismo día, si el Señor permite en venir a buscarlo, usted se encontrará con Él en el cielo. Los ojos que tal vez se cierran aquí con debilidad, se abrirán allí enseguida, inmediatamente en el descanso eterno y glorioso, en los brazos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes en el Señor. Así que, mis hermanos, en Cristo estamos lidiando con la separación eclesiástica, y lo primero que tienes que separarte es de doctrinas y de personas que no enseñan conforme a la palabra del Señor. Sabemos que esta lista que hemos mencionado aquí se pueden aumentar mucho más, pero aquí están algunas de ellas de las que te separan, de algunas personas o grupos que niegan la creación y la caída del hombre, que niegan la inspiración o la inerrancia de las Escrituras, que niegan la salvación solo por la fe en Cristo, sin obras, que niegan la Trinidad de Dios y la divinidad de Cristo, que niegan la resurrección corporal de Cristo, que niegan la segunda venida corporal de Cristo y que niegan la existencia eterna del cielo y del infierno. Tienes que separarte. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Gracias por tu doctrina, por la verdad que encontramos en ella. Señor, en nuestras fuerzas no podemos, pero tú das fuerzas al debilitado, al que no la tiene. Tú nos llevas siempre de triunfo en triunfo. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, sin fluctuar en este mundo que cada día te da las espaldas. Estamos tristes por un lado, porque vemos tanto engaño, tanta confusión en la cual entran las personas, pero también a la vez agradecidos por conocer la verdad. Señor, permítenos por medio de tu gracia de poder traer luz a tantos. Por medio de tu palabra, trae, Señor, esa claridad en la cual muchos están enceguecidos. Te damos gracias por este día. Acompáñanos, pues te lo pedimos en los méritos de Cristo.